La actividad de la construcción es considerada un escenario de riesgo de origen antrópico, debido a los daños o pérdidas potenciales ocasionados durante el desarrollo o ejecución de obras de construcción de edificaciones. De acuerdo con el Ministerio del Trabajo de Colombia, Mintrabajo, el promedio de los accidentes laborales en Colombia es del 7%, mientras que en el sector de la construcción llega al 10.5%. Por lo tanto, una de las recomendaciones principales es que el personal debe conocer cuáles son los riesgos y asimismo debe saber cómo manejarlos y cómo reaccionar ante un accidente laboral. ¿Cuáles son los principales riesgos laborales en la construcción? Entre los riesgos laborales en el sector de la construcción podrían estar las caídas, tropezones, resbalones, golpes que pueden ser producidos por el desorden de materiales y herramientas. También suelen ocurrir accidentes donde pueden desprenderse fragmentos o partículas del material de trabajo, maquinaria o herramientas. Incluso los trabajadores pueden correr riesgo con las conexiones eléctricas. Por otro lado, uno de los riesgos principales del sector que tiene consecuencias tanto a corto como a largo plazo es el sobreesfuerzo. Los trabajadores de este sector suelen levantar cargas pesadas constantemente y esto puede ocasionar lesiones musculoesqueléticas de forma aguda o crónica. Una de las recomendaciones principales para evitar mitigar los riesgos es que tu personal se encuentre capacitado y/o entrenado. Escenario de riesgo por la actividad de la construcción en Colombia. La legislación colombiana establece que para adelantar obras de construcción se requieren contar con la licencia urbanística contravenir. Esa disposición constituye una infracción y da lugar a la imposición de medidas policivas y medidas correctivas por parte de los alcaldes. Asimismo, los procedimientos de control de calidad, seguimiento de obra y control de materiales, así como el mantenimiento periódico, son actividades que deben adelantarse de manera rigurosa y conforme a las especificaciones que establecen las normas Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, Ley de Vivienda Segura y Códigos de Construcciones. No dar cumplimiento a ellas constituye una potencial deficiencia en la calidad de las edificaciones. Reducción de riesgo. En el distrito se han implementado acciones dirigidas a modificar o disminuir las condiciones de riesgos existentes no estructurales y estructurales. El IDIGER, como autoridad técnica en gestión de riesgos a través de la emisión de instrumentos como conceptos técnicos para planes parciales, licencias de urbanización, certificaciones de riesgo, busca contribuir en la reducción de situaciones de riesgo durante el desarrollo de la actividad constructora. Asimismo, el IDIGER adoptó los lineamientos técnicos para la reducción de riesgos en excavaciones en Bogotá, los cuales podrán ser usados tanto a las personas públicas y privadas responsables del desarrollo y ejecución de las obras de construcción, de edificaciones e infraestructura, como a las entidades que desarrollan funciones públicas de verificación o control en el desarrollo de las obras que involucran actividades de excavación, preparación para la respuesta. En concordancia con la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Ley 1523 de 2012, el Decreto Distrital 172 de 2014, el Acuerdo 546 de 2013, en el marco del Plan de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos, el IDIGER, junto con las entidades del Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, formuló en el marco de actuación para la respuesta de emergencias de Bogotá. La respuesta a la emergencia se ejecuta a través de 16 servicios básicos, en la medida en que los daños y la crisis social lo demanden. El marco de actuación define las entidades ejecutoras para cada uno de los servicios y establece procedimiento para la respuesta y estructura de coordinación. Es aplicable en emergencias o desastres generadas por cualquier evento de origen natural, social, natural o antrópico. Recomendaciones. Recuerde que previo al inicio de una obra de construcción se deben contar con los permisos y licencias de construcción, a la cual debe cumplir con las normas, especificaciones y requerimientos técnicos. El constructor debe cumplir con los procedimientos establecidos por la ley que garanticen el control de calidad de la obra para las edificaciones que la ley los reglamente. Se deberá contar con las certificaciones técnicas de ocupación. También es importante que previo al inicio de las obras los constructores adelanten actas de vecindad con los propietarios de los predios colindantes al proyecto. De esta forma se puede contar con la información de estado de estos antes de iniciar obras y tener una herramienta para comprobar posibles afectaciones posteriores. Los responsables de las obras y los vecinos deben verificar que las alcaldías locales o la inspección de policía adelanten el control urbano a las obras de construcción durante la realización de las obras y que las demás entidades encargadas de vigilancia y control cumplan a cabalidad con sus funciones. Los propietarios de las edificaciones deben realizar el correcto mantenimiento de las mismas. Para realizar la prevención en una obra de construcción se debe tener en cuenta la resolución 4272 del 2021, en donde esta menciona que se debe realizar mucho antes de iniciar la obra, por lo cual un técnico de prevención revisará el lugar donde se iniciará la construcción para identificar y evaluar posibles riesgos y así determinar de qué tipo de medidas se deben implementar para mitigar los accidentes de trabajo. Estas son algunas de las medidas que se deberían adoptar en este sector. Se deben establecer reuniones informativas de forma periódica, adopción de medidas de protección colectiva e individuales, realizar de forma continua la formación a los trabajadores
Informar sobre los riesgos de cada obra a los empleados, revisar siempre las herramientas, los cables y las conexiones eléctricas, mantener todas las zonas de trabajo limpias, ordenadas y libres de obstáculos, elegir un responsable para la coordinación y aplicación de medidas de seguridad, asegurarse de contar con las señalizaciones necesarias antes de iniciar la obra y una ventilación adecuada. Todas las obras deben contar con un plan de salud y seguridad, un documento donde se identifica, planifica, organiza y controla las actividades a realizar, incluidos los riesgos a los cuales se van a exponer los trabajadores y las medidas que se van a tomar.